La verdad que, como decía nuestro hermano en el comienzo, nuestros pastores están de viaje retornando a la ciudad, así que los bendecimos y pedimos al Señor que los cubra y los proteja en la ruta, y les extiendo su saludo. Y bueno, me han encargado en el día de hoy la difícil tarea de compartir la palabra del Señor, pero hermosa, ¿verdad? Es una bendición que juntos compartamos un día martes, un discipulado. Y un discipulado es enseñanza. Enseñanza para un pueblo que quiere ser enseñado. Aquel que viene a un discipulado es aquel pueblo que quiere ser enseñado. Y eso me encanta. Y me encanta ver a cada uno de ustedes porque sé que en su corazón está el ser un discípulo del Señor, el ser edificado por el Señor, por la palabra. Les pido disculpas, mi garganta está un poquito mal, pero vamos a hacer todo lo posible. Me encantó esta imagen. Bienvenido al discipulado. En el día de hoy quiero compartir una palabra que tenemos una imagen del título que hemos titulado Edificando a Eva. Así que esta palabra es para Eva. Nada, esta palabra es para todos nosotros. Tenemos una hermana que se llama Eva, pero esta palabra es para todos nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar, para pedirle al Señor que nos ayude a entender la palabra. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, en esta hora damos gracias a ti, Señor, por traernos a tu casa, Señor, con cuerdas de amor, Padre amado. No sé yo, Señor, cómo ha llegado cada uno de mis hermanos a tu casa, Señor, pero sé que vos estás obrando en cada vida, en cada corazón, Señor amado. Te pido que eches fuera todo mal pensamiento, todo espíritu de distracción, Señor amado. Te pido que quites todo cansancio, todo mal humor, Señor amado. Que el enemigo no interrumpa con tu enseñanza en el día de hoy, Padre amado. Pongo mi vida en tus manos, Señor, te pido que me ayudes, que estés conmigo, Señor, que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, que un manto nos cubra en esta hora de entendimiento, Padre amado. Te pedimos que un espíritu de sabiduría y de revelación nos cubra en esta hora y que podamos entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos les dan un aplauso a nuestro Señor? Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Tenemos una imagen en donde tenemos el texto base del día de hoy. Efesios, capítulo 4, si te trajiste para anotar, está bueno que los días martes nos anotemos, porque es día para leer palabra, para escudriñar, y que luego en nuestras casas podamos repasar la palabra del Señor. Efesios 4, 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el plan maravilloso que el Señor tiene con nosotros, con su iglesia. Este es el plan que tiene con aquellos que vienen a un discipulado un día martes. Este es el plan que el Señor tiene para esa iglesia amada, esa iglesia escogida. El constituir ministerios, el constituir apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para la obra del ministerio y para que todos alcancemos una unidad en la fe y un conocimiento del Señor y alcanzar madurez. El pastor siempre nos habla que el camino del cristiano es como la aurora, ¿no? Y siempre se nos viene a la mente cuando escuchamos eso, Aurora, a la chiquitita, pero quizás no queda en nuestra mente que nuestro camino tiene que ser en crecimiento. Y la palabra del Señor es clara y lo dice. Nuestro caminar tiene que ser de crecimiento. Y nosotros hoy venimos a la casa del Señor para entender un poquitito más y subir un escaloncito más. ¿Cuántos dicen amén? Como introducción tenemos una imagen que nos habla un poquitito, la próxima,
del título, ¿verdad? Porque el título del día de hoy es Edificando a Eva. Y quiero que entendamos que todos nosotros como iglesia somos Eva. En la introducción decía que la Biblia, en la imagen anterior, me está cambiando todo. La Biblia enseña que de la misma forma que en el principio Dios formó a Eva con sus manos, eso lo vemos en Génesis 2:21, en este tiempo está formando y perfeccionando con su mano a la iglesia para presentar a la novia como una virgen pura para su Hijo Jesucristo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, verso 2 y verso 3, en donde nos dice esto, ¿no? Y acá encontramos nuestra semejanza con Eva. Dice 2 de Corintios 11, 2 y 3, porque los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo. Estaba hablando el apóstol Pablo a los Corintios, que hoy en día nosotros nos podemos poner en lugar de ellos. Y dice, los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Acá vemos cómo el apóstol Pablo estaba atento y no quería que el pueblo del Señor, que la iglesia sea engañada, como pasó con Eva. Dice que Eva en el comienzo, Dios la formó y se la entregó al hombre, pero dice que el enemigo se metió, la serpiente se metió y la engañó y la hizo apartar del plan original del Señor. Entonces, nosotros en esta tarde vamos a ver cómo la Biblia enseña que es un principio, que el enemigo lo quiere reiterar con nosotros también. El enemigo quiere que nosotros nos apartemos de los planes que él tiene con nosotros, para con la iglesia. Cuando la palabra habla de la mujer, habla de la iglesia. En este caso vemos la figura de la iglesia reflejada en Eva. Y me encanta ver esta enseñanza, ¿no? Y en esa imagen que nuestra hermana Mariana hizo, cómo muestra las manos de un alfarero trabajando en el barro, ¿verdad? En esa vasija. Y esa vasija, como dice la palabra del Señor, ¿no? Yo siempre que le digo algo a Martina que no le gusta, me dice, yo soy un vaso frágil, me dice. Y la mujer es un vaso frágil, es una vasija frágil. Y me encanta esa imagen porque está bien reflejada. A la mujer, a la iglesia con una vasija siendo moldeada por el Padre, siendo moldeada por nuestro Dios. Lo interesante es que el Señor moldea a la iglesia, moldea a la mujer con sus manos. Y eso me llamó a mí la atención y tiene un significado tremendo, porque Dios edifica a la iglesia, a Eva, a la iglesia, con su mano que está formada por 5 ministerios, por 5 dedos. Ya lo hemos visto esto. Y que deben edificar a la novia del Señor. Como vimos en Efesios 4:11. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, versículo 11 nuevamente. Ahí vemos reflejados esos 5 ministerios que son figura de la mano de nuestro Señor, trabajando en esa vasija, trabajando en Eva, trabajando en la amada, en la iglesia. Dice que Él mismo, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Acá vemos la mano del Señor trabajando en nosotros. Y yo creo que es algo lindo, ¿no? Es algo lindo estar en un ministerio, estar en una casa, estar en una iglesia en donde se vea la mano del Señor. En una casa en donde se vean los ministerios. Y por más que no tengamos en esta casa en particular, sí en el ministerio, pero quizás en esta casa no tengamos un apóstol, por así decirlo, pero tenemos en el ministerio apóstoles, tenemos profetas, tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos evangelistas. Y la misma unción se mueve en medio de su iglesia. Y yo creo que eso es importante para una correcta edificación de la iglesia. Hoy en día, la iglesia, mejor que no sepamos cómo está la iglesia afuera. Porque la verdad que el enemigo se encarga de meter él la mano, no de que la mano del Señor trabaje en la iglesia. Y yo creo que esto es algo que la iglesia está sufriendo en estos últimos tiempos y saca partida de esto el enemigo. El Señor es quien tiene que moldear y utiliza
a siervos suyos, que son parte de su mano. Y es tremendo, ¿no? Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Acá dice algo tremendo, la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Ya arrancamos mal. ¿Cómo que me tengo que humillar bajo la mano de Dios? Que vos me dijiste que son hombres, apóstoles, profetas. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Mirá vos qué tremenda la palabra del Señor. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos quieren ser exaltados? Y es lo que están buscando en la iglesia. Y yo creo que si nos dejamos moldear por el Señor, vamos a ser quizás humillados, pero no en el mal sentido de la palabra, porque nosotros tendemos a siempre en el mal sentido, ¿no? Yo no me humillo ante nadie, ¿no? ¿Cómo me voy a humillar? Es malo humillarse. Pero si vemos esa palabra en el diccionario Strong, humillarse es G5013, si querés anotalo, y esa palabra quiere decir deprimir figurativamente de humillar, dice, en condición o corazón. Y dice allanar, bajar, humildemente y humillar. Entonces vemos acá otras características que tiene que tener el cristiano que quiere estar bajo la mano del Señor. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y si yo quiero ser discípulo del Señor, me tengo que humillar bajo su mano. Como dice acá, vamos a leer nuevamente, te lo reitero, G5013 dice, figurativamente de humillar, dice en condición o corazón, y dice allanar, bajar. Decile al hermano que está a tu lado, baja un poquito, baja un cambio. Dice humildemente. Entonces vemos que si nos acercamos al Señor humildemente, vamos a estar bajo la mano poderosa del Señor. Y ya no nos suena tan mal, ¿no? La palabra humildemente, o bajar, o allanar, en condición, de corazón. Entonces vemos que la palabra humillaos, el enemigo ya enseguida mete pensamientos en nuestro corazón diciendo, no, esto está mal, ¿cómo me voy a humillar yo? No, el Señor quiere que nos bajemos, que tengamos humildad en nuestro corazón. Y aquel que se acerca a la casa del Señor, esto es tratado. Aquel que se acerca a la casa del Señor en donde la mano del Señor se mueve, es tratada la humildad en su corazón, es tratada la altivez. Porque muchas veces queremos ser exaltados, como dijimos, pero en 1 de Pedro 5:6 dice que vamos a ser exaltados cuando fuere el tiempo. Mientras tanto el Señor quiere que nos humillemos, quiere que bajemos, quiere que haya humildad en nuestro corazón para ser moldeados. El Señor no puede moldear una vasija que está firme y dura, que sea de piedra. El Señor tiene que moldear una vasija que sea dócil, una vasija que sea humilde. Quiero que veamos tres funciones que deben realizar los ministerios, porque dijimos que los ministerios son aquellos que vemos en el texto base del día de hoy, que está en Efesios 4:11, y vamos a ver algunas de las funciones que esos ministerios tienen que hacer sobre la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a estar en reiteradas ocasiones volviendo al texto base, porque tiene que quedar esto en nuestra mente. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero continúa diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá vemos algunas cosas tremendas. Acá vemos algunas características. Yo veo tres funciones que deben realizar los ministerios. Y la primera es equipar o perfeccionar. ¿Tenemos la Biblia textual? Si tenemos la Biblia textual del verso 12, la palabra perfeccionar, la Biblia textual la traduce como equipar. Si no, no hay problema. Pero una de las tres funciones que yo veo que los ministerios tienen que
Mira, acá lo vemos. A fin de adiestrar, dice, mira, esta es otra versión. A fin de adiestrar, de equipar, de perfeccionar. Y yo creo que el Señor nos trae a su casa para eso. Y utiliza su mano para moldearnos y de esta forma. Primero para equiparnos, para perfeccionarnos, como lo decía en la Reina Valera. Y dice que perfeccionar a los santos. Volvamos a Efesios capítulo 4:12, dice, el versículo 12, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Entonces, nosotros, para ser perfeccionados, debemos de ser santos. Si no nos interesa esto de la santidad, no nos va a interesar el ser perfeccionado. Entonces, alguien que quiere ser perfeccionado, alguien que quiere ser moldeado por la mano del Señor, tiene que ser santificado primeramente. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, en donde acá nos dice que esos santos se perfeccionan. 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice, perfeccionando, acá vemos, la santidad en el temor de Dios. Yo creo que es una de las luchas más grandes que tiene el cristiano. Primeramente, el perder el temor del Señor, porque dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque podemos tener distintos tipos de santidades. Y pueden ser santidades fingidas, santidad para ciertas cosas, santidad para ciertas otras, pero la santidad en el temor del Señor es la que al Señor le agrada. Y el enemigo lo primero que hace con el creyente es hacer que pierda el temor del Señor. Y como nuestro pastor en muchas y reiteradas oportunidades nos ha explicado, el temor del Señor no se pierde de un día para otro. El temor del Señor es un proceso que el enemigo va obrando día tras día para que el creyente lo pierda. Y cuando nos dimos cuenta que perdimos el temor del Señor, ya es tarde. Es tarde porque cuesta mucho volver a recuperar el temor del Señor. Cuando nosotros nos convertimos y el Señor entra y mora en nuestro corazón, hay una voz en nuestro interior que cuando vamos a cometer un pecado, que cuando vamos a cometer algo que al Señor le agrada, nos remuerde por dentro. Y no es la conciencia, es algo más fuerte que la conciencia. Es temor al Señor, es temor a Jehová. Y no es temor de miedo, es temor de reverencia a nuestro Dios. Y el enemigo quiere que lo perdamos. Pero Dios quiere perfeccionarnos en la santidad, en el temor del Señor. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser perfeccionado? Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 11. Acá vemos que el Señor Jesús es quien nos santifica. Porque nadie se hace santo por sí mismo. Dice, porque seré propicio para... Porque yo tengo acá, dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Acá, ¿qué versión tenemos? Hebreos 2:11. Acá, bueno, ahí continúa diciendo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, los cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y acá vemos, ¿no? El que santifica el que santifica es nuestro Señor, y los que somos santificados, de uno somos todos, del Padre, por lo cual no se avergüenza nuestro Señor de llamarnos hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14. Acá vemos un versículo muy conocido. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo creo que como cristianos, todos debemos de querer ver al Señor. Todos queremos llegar a estar con el Señor. Todos queremos un día partir de esta tierra o ser tomados de esta tierra y encontrarnos con nuestro Padre. Pero la palabra dice que sin la santidad nadie va a ver al Señor. Entonces acá la palabra nos está poniendo en un apriete. Nos está diciendo, seguí por el camino de la santidad, equipate con la santidad, perfeccionate en la santidad, porque sin esa santidad, sin ese equipamiento, no vas a poder verme.
Y yo creo que el Señor quiere tratar con la santidad de sus hijos. Ese equipamiento tiene que ver mucho con la santidad. Es fundamental, porque dijimos que en el verso clave, vamos a volver nuevamente a Efesios 4:12, vamos a ver que dice que el fin del Señor es perfeccionar a los santos. El Señor no va a perfeccionar a alguien que no es santo, a alguien que no quiere ser santo, porque eso es algo que tenemos que entender también. La santidad es un camino. La palabra en Hebreos 12:14 que vimos recién decía, seguid, dice, la paz con todos y la santidad. Entonces, seguid es seguir. Cuando yo sigo algo, voy detrás de alguien, voy detrás de eso. No quiere decir que ya lo obtuve, pero tenemos que ir en pos de la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Yo creo que muchas veces el enemigo, como lo dije recién, va haciendo que nuestro corazón, nuestro espíritu se apague, se enfríe. Hace que perdamos el temor del Señor y que nos desviemos de ese camino, de este camino, ese que estamos siguiendo, de la santidad. Es un camino que el Señor quiere que recorramos y que no nos detengamos. Cuando nos detenemos, ahí aparecen los problemas y aparecen bifurcaciones y nos desviamos. Y eso es plan de Satanás, es plan del enemigo. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Decirle al que está a tu lado, vamos a seguir ese camino. Me encanta porque el equipamiento de los santos, estamos hablando de el equipar a los santos. Volvamos a Efesios, equipar a los santos. Es por medio del discipulado. Y el Señor, a través de discipular a su pueblo, nos va dando herramientas, nos va edificando, nos da armadura, como lo dice en Efesios capítulo 6:11. Si querés vamos a leerlo, Efesios capítulo 6:11. En los discipulados, el Señor nos va protegiendo con esa armadura, nos va dando fuerza, dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recién estábamos hablando que las acechanzas del diablo atentan contra la santidad. Y necesitamos estar firmes, vestidos de toda la armadura de Dios. No nos vamos a extender en cada una de las armaduras que el Señor tiene para nosotros, pero está bueno que lo sepamos y que lo escudriñemos. Equipar se traduce de la palabra catartismos. Quiero que prestemos atención a esta palabra. Estamos hablando que el Señor quiere equipar a los santos. Y la palabra esa equipar en ese versículo se traduce de la palabra catartismos, que deriva de catartizo. Son palabras que están en el griego y en el original de la palabra encontramos en el Strong G2675. Si querés anotalo y escudriñalo luego en el diccionario Strong. Equipar o perfeccionar, como dice la Reina Valera, es G2675. Y catartizo no tiene nada que ver con catarsis, ¿no? Esta palabra que está hoy de moda, totalmente fuera de contexto. Catartizo es completar totalmente, reparar literalmente o figurativamente, es ajustar, es hacer apto. Mirá vos, el Señor quiere hacernos aptos. Dice completar también. El Señor quiere completar una obra con nosotros, con sus discípulos. Quiere construir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar, dice la palabra del Señor, restaurar y unir. Todas esas son, mirá, acá tenemos la versión, dice, a fin de equipar completamente a los santos. Y es hermoso esto, que el Señor quiera repararnos, quiera equiparnos. La palabra es catartizo. A mí hoy cuando lo escudriñaba se me quedó en mi mente esta palabra, ¿no? Catartizo. Y es hermoso porque es una obra que vemos del Señor en nuestras vidas. El Señor quiere equiparnos como santos de su pueblo. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento varios versículos en donde se utiliza esta misma raíz de esta misma palabra. Por ejemplo,
Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22. Y vamos a ver algunas de las cosas en las cuales el Señor nos quiere perfeccionar, nos quiere equipar como iglesia. Mateo capítulo 4, verso 21 y 22, dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y vos decís acá, pero ¿a dónde está la palabra equipar? La palabra remendaban. Si, no tenemos, ¿no?, Reina Valera con números de Strong al lado en esta versión. No importa. Si lo tienen en sus teléfonos, hay versiones en donde nos dicen cada una vez de las palabras, y si buscamos la palabra remendando, dijimos recién que catartizo era G2675. Acá lo encontramos. Remendaban. Es la misma palabra, G2675. Volvamos a la versión Reina Valera tradicional. Esto es un ejemplo para que veamos que la palabra remendaban significa lo mismo que equipar, que perfeccionar, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y acá vemos que el Señor nos quiere equipar y nos quiere en esto. ¿Qué estaban haciendo estos dos? Estaban remendando sus redes. Remendar las redes significa prepararse para pescar. Y eso es lo que el Señor quiere. Podemos decir que uno de los primeros, el primer trabajo que quiere para equipar a un creyente, a un siervo del Señor, es el evangelismo. Es el pescar. La palabra, cuando nos habla de la pesca, nos hace referencia al evangelismo. Dice: yo los haré pescadores de hombres. Y yo creo que un creyente apartado, santo para el Señor, es equipado en esto, en el evangelismo. Y yo creo que es algo que la iglesia quizás va dejando un poco de lado. Y no tenemos que dejarlo de lado. El evangelizar, el hablar del Señor. Dice que ellos estaban remendando sus redes y el Señor los llamó. Tenía un plan con ellos. Estaban remendando, estaban preparándose para pescar. Entonces, el primer punto del equipamiento es la pesca, es el evangelismo. Vamos al segundo: alabanza y adoración al Señor. Mateo 21, 16. Vamos a ver cuatro puntos acerca de esto. Primero, que el Señor quiere hacer con nosotros, que es equiparnos, es perfeccionarnos. Mateo 21, 16 dice: y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? La palabra perfeccionaste es catartizo en el original. Y la vemos nuevamente. Y acá está hablando la palabra acerca de perfeccionar la alabanza. Y yo creo que en una iglesia que está en el camino de conocer al Señor, está en el camino de ver al Señor, tiene que ser perfeccionada la alabanza. Primeramente, dijimos recién, el primer punto, tiene que ser perfeccionada el evangelismo, tiene que ser perfeccionado esto en nuestro corazón, del querer hablar de nuestro Señor, de lo que Él hizo con nosotros. Pero para eso, tiene que estar haciendo algo el Señor con nosotros. No detengamos la obra del Señor en nuestras vidas. Y dice que es fundamental que la adoración y la alabanza sea perfeccionada. El enemigo es astutamente inteligente con esto, porque él conoce más que nadie la música y la adoración y la alabanza al Señor. Entonces, vemos que en estos tiempos se está haciendo estragos con la alabanza del Señor. Vemos que la alabanza que se rinde al Señor está totalmente alejada de lo que el Señor quiere. La alabanza es glorificarlo al Señor por lo que hace. La adoración por lo que Él es. Hay que alabarlo y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. No hay que dejar que el enemigo se meta con la alabanza.
Vamos a ver otro punto que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Otro pasaje más en donde encontramos la palabra catartizo, que era en el original perfeccionar, equipar. 1 Corintios 1:10 dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, acá la encontramos nuevamente a la palabra, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Acá vemos el tercer punto de equipamiento de los santos, que es la unidad. Tiene que haber unidad, y tiene que haber una unidad que sea perfecta, que esté perfectamente por el Señor unida, la casa del Señor. Les ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No puede ser que en una casa, hermanos, hablen cosas distintas. Y a mí yo me gozo en ver, porque en esta iglesia tenemos muchos programas, muchas transmisiones, en las cuales se comparte la palabra. Y es lindo ver cómo estamos en un mismo espíritu. Se habla de una misma cosa. Y no quiere decir que yo me esté copiando del otro y del otro, sino que nos movemos bajo una misma unción, bajo un mismo ministerio. Estamos hablando lo mismo. Dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y es tremendo porque decís, ¿cómo va a haber divisiones en una iglesia? Y sí las hay. Y el enemigo quiere que estemos divididos. Seamos pocos, seamos muchos, el enemigo nos quiere divididos. Un día quiere que te levantes cruzado y lo mires a Renzo mal y, mirá lo que me hizo. No. Y ahí el enemigo pone una división. No, mirá, me rompió una cuerda de la guitarra. No, Renzo. Todos los cultos rompen una cuerda. Nada, está todo bien, Renzo. Pero el enemigo quiere que haya división y no puede haber división en la casa del Señor. Tenemos que ser equipados con la unión, la perfecta unión del Señor. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Una de las traducciones de catartizo era reparar. Y cuando hay divisiones en la iglesia, tenemos que pedirle al Señor que Él repare. Porque se pueden reparar las divisiones. Y muchas veces en nuestra mente está esto de, no, cuando pasa algo, viste, ya no es lo mismo. ¿Escuchaste esa frase? No, cuando te hacen algo ya no es lo mismo. Ya está. Es como si está todo bien, pero ole y chau. Pero el Señor no. El Señor quiere que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Y qué tal si estamos perfectamente unidos o desunidos, y no a un hermano, sino a un cónyuge, a nuestra pareja misma? A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestro padre. El enemigo va por todo, no solamente en la iglesia, porque podemos hablar un montón de estas cosas y poner ejemplos de acá adentro, pero el enemigo también se encarga afuera. Y el Señor quiere que nosotros seamos hijos suyos, que seamos perfeccionados acá adentro y afuera también. Entonces va para todo. El Señor quiere unidad adentro y fuera de la iglesia. El Señor quiere alabanza adentro de la iglesia, pero quiere alabanza afuera también. Y hay muchas formas de alabarlo al Señor. Dijimos que el evangelismo era lo primero que vimos. El Señor quiere que, sí, yo le hablo a Hugo, yo le hablo a Maxi, pero nos hablamos entre nosotros acá en la iglesia. Afuera también. El Señor quiere perfeccionarnos dentro y fuera de la iglesia. Vamos al cuarto punto, en Gálatas capítulo 6, verso 1. Y es otro punto que también tiene que estar presente, que es la restauración. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos dicen amén? Yo soy espiritual, amén. Dice, restaurarle. Y esa palabra restaurarle es catartizo también. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esto va de la mano con lo que vimos recién de la unidad. Cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, ayudemos a restaurarle, a que el Señor
perfeccione mediante, como estábamos diciendo, sus siervos, porque todo este trabajo sí es del Señor, pero también es de los hijos del Señor, porque vimos que Él preparó apóstoles, profetas. Vamos nuevamente a Efesios, capítulo 4, verso 11, en donde nos habla que este trabajo también es de los siervos del Señor. Dice, a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de predicar bien. Vamos a la Reina Valera normal, en 1960, dice, Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y dentro de perfeccionar a los santos, la palabra catartizo, entra esto también, la restauración, la unidad. Pero a fin de perfeccionar, ¿quién? La mano del Señor, representada por los ministros. Entonces, yo creo que el Señor dentro de esta casa tiene futuros ministros del Señor y también presentes también. Acá hay ministros del Señor entre nosotros. Y futuros también que van a ser levantados como ministros del Señor. Pero debemos de saber estas cosas para que cumplamos un rol efectivamente. Cuando hay algún hermano y pasa en la casa del Señor. Volvamos a Gálatas 6.1, cuando hay algún hermano que es sorprendido en alguna falta, en algún error, no murmuremos, no hablemos mal de ese hermano. Mejor quedémonos callados y si no aportamos, no digamos nada. Porque la palabra nos alienta a que ayudemos, a que restauremos, con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La tentación es para todos. A cualquiera nos puede pasar cometer un error. Y es algo importantísimo que haya restauración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a volver a Efesios, capítulo 4, versículo 12. Dijimos que yo veía tres cosas que la obra del Señor, la mano del Señor tiene que trabajar en Eva, en la iglesia. Dice, equipar completamente a los santos, y dice, para la obra del ministerio. Bueno, estaría bueno ir resaltando, ¿no? Con color. Equipar a los santos, podemos resaltarlo con un color. Y acá vemos la segunda, que es para la obra del ministerio. Para que los santos realicen la obra con una misma visión. Y esto es importantísimo. El Señor va trabajando en sus siervos, primero para equipar, como hablábamos recién, para catartizar. Está buena esta palabra, la vamos a empezar a utilizar. A sus hijos, aquellos que quieren ser santificados. Pero no queda todo ahí. El Señor quiere que avancemos para la obra del ministerio, porque el Señor dejó ministerios que tienen que cumplir con funciones en la tierra. Y nos necesita, el Señor nos necesita. El otro día escuché a la pastora decir, la mies es mucha y los obreros pocos. Y no está bueno escuchar eso. La palabra del Señor lo dice, sí, está bien, y va a pasar. Pero tenemos que ayudar, tenemos que estar ahí para la obra del ministerio. Entonces, pongámonos a cuenta con el Señor, equipémonos, comencemos por ahí. Equipémonos, dejémonos equipar. Vimos que para estar bajo la poderosa mano del Señor, para estar equipado, tenemos que tener humildad en nuestro corazón. Pidámosle humildad al Señor primeramente. Pidámosle santidad al Señor para poder sí avanzar y obrar en el ministerio. Mucha gente llega a la casa del Señor y directamente quiere venir a obrar en el ministerio. Llegan, suben por ahí y dicen, yo soy tal y hago tal y tal cosa. Déjenme hacer esto. Pero arranquemos por el comienzo. El Señor quiere que seamos progresivamente ascendidos, si se puede decir de esa forma. El Señor quiere que seamos como la aurora. Quiere que despacito o rápido, pero que pasemos por esas etapas. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Señor en nuestras vidas para que desempeñemos bien nuestras funciones como ministros del Señor, como siervos, como hijos del Señor, como discípulos del Señor. Si nos salteamos etapas o queremos hacer las cosas antes de tiempo, no vamos a poder. La palabra nos decía, todo a su tiempo, nos decía.
estemos bajo la poderosa mano del Señor humildemente y a su tiempo el Señor va a hacer, pero dejémonos equipar por el Señor. Vamos a interiorizarnos en la obra del ministerio. Vamos a ver el primer punto en 2 Corintios capítulo 3, versos 7 al 9. Vamos a leer. Tenemos que entender que la obra del Señor, porque estamos hablando de la obra del ministerio, la obra del Señor debe ser sí o sí por el Espíritu Santo, punto 1. Dice, y si el ministerio de muerte, acá está hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, hablando del Antiguo Testamento, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice acá la palabra del Señor. Dice, porque si el ministerio de condenación, hablando del antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y ese es el ministerio y es la obra del ministerio que el Señor quiere. Quiere un ministerio que se mueva en el Espíritu. No podemos movernos en otro espíritu, hermanos. El Espíritu Santo es quien tiene que gobernar esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Y para que el Espíritu Santo gobierne esta casa, tenemos que estar en orden. Dice que donde está el Señor hay orden. Y yo creo que es importante esto. Por eso vemos que en esta casa se hacen las cosas así, en orden. Nuestros pastores son ejemplo de esto. Y dejan mover al Espíritu Santo, y es hermoso, pero todo con orden. El ministerio tiene que ser por el Espíritu. Y yo creo que es el primer punto y que lo tenemos que tener bien en claro. La obra del ministerio tiene que ser en el Espíritu. Todo lo que nosotros hagamos por el ministerio tiene que ser en el Espíritu. Si hacemos algo en la carne, no va a tener efecto. Podemos hacer muchas obras en la carne, pero no va a tener el mismo efecto. Nosotros podemos servir tocando un instrumento, pero lo podemos hacer en otro espíritu y no va a tener el resultado que el Señor quiere. Lo tenemos que hacer en espíritu. Podemos limpiar o acomodar o hacer el servicio que fuese, pero si no lo hacemos en espíritu, no va a ser efectivo. El Señor quiere y nos pone como ejemplo. En el antiguo pacto las cosas eran porque estaban escritas en tablas, pero hoy tienen que estar escritas en nuestro corazón la palabra. Tenemos que hacer las cosas gozosos, tenemos que hacerlas en el Espíritu. Punto 2. Vamos a Hechos capítulo 6, verso 4. Estamos viendo la obra del ministerio. ¿Y qué tiene que tener la obra del ministerio? La obra del ministerio, en segundo lugar, tiene que tener el ministerio de la palabra. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuántos han estado en una reunión, aunque sea de invitado, en donde no se lee palabra? Yo el otro día escuché una prédica, entre comillas, porque no fue prédica para mí, porque no... Uno pone en YouTube, ¿no? Le aparece, mira qué bueno, conozco a tal persona, está predicando, lo voy a ver. Y no hubo palabra y en mi corazón pensaba, ¿no? Y daba gracias a Dios porque hay palabra en esta casa. Tenemos que darle gracias al Señor porque hay palabras en nuestro pastor, en esta casa y también en los hermanos. Yo me gozo al verlos y les digo verdaderamente cada uno de los programas cómo comparten palabra y se ve y se escucha palabra. Y es hermoso. En la obra del Señor verdadera tenemos que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, con la palabra entonces en este punto ponemos tilde en verde, ¿no? Vamos bien. ¿Y en la oración? ¿Cómo estamos con la oración? Porque la palabra las pone juntas también. Nosotros persistiremos en la oración y primero pone a la oración y en el ministerio de la palabra. Yo creo que
debemos orar un poco más. Debemos estar en comunión un poco más con el Señor. Y no te digo que te levantes a las 3:30 de la mañana y ores hasta las 5. Y después te tomes un té y ores hasta que vayas a trabajar. No, te digo que estés en comunión con el Señor. Tenemos que estar más en comunión con el Señor. No sé si tuvieron la oportunidad de ir en un vehículo con el pastor al lado y observarlo. Parece que él va hablando, pero no habla, pero gesticula y va hablando, y él está en contacto con el Señor. Cuando, no es que no me da bolilla, ¿no?, cuando voy con él, pero hay momentos en los que venimos hablando y hay momentos en los que yo me doy cuenta que él habla con el Señor, y eso es hermoso. No hace falta, como te decía, ir hasta la cima del monte Carmelo y arrodillarte y orar, y al monte Moria No, necesitamos estar en comunión en donde estemos, en oración con el Señor. Estar en oración, en comunión y con el ministerio de la palabra. La palabra no es solo la Biblia, la palabra es un ministerio. La palabra dice que hay maestros de la palabra. Y este es un ministerio que a mí en lo particular me encanta. Es hermoso el ministerio de magistral de la palabra, porque la palabra es rica, da revelación y trae gozo al corazón y edificación propia y para los otros también. Cuando leemos la palabra no estamos leyendo nada más que un libro, estamos leyendo la palabra de Dios. Y el Señor nos habla a través de la palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración y Él nos habla a través de la palabra, no lo olvidemos. Y esto tiene que estar latente más que nunca en la casa del Señor, que no se apague la palabra. No dejemos apagar la palabra y la oración en la casa del Señor. Vamos a ver el tercer punto que tiene que ser clave en la obra del ministerio del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Y vemos el ministerio de la reconciliación. Hablábamos recién un poquito acerca de esto también, pero la reconciliación no se queda tan solo ahí, sino que hay un ministerio en la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 dice: y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y dice, mirá vos, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Estas son palabras que tienen que estar en nuestro ministerio. Estas son palabras que tienen que estar en un hijo que está en la obra del ministerio. En la obra del ministerio tiene que estar la prédica de la reconciliación. ¿Y a quién le vamos a predicar que se reconcilie? A los que están afuera. Recién hablábamos acerca de esto. Pero hay un ministerio en la reconciliación. Y a los que están afuera y también a nosotros mismos. Porque hay muchas cosas en las que nos tenemos que reconciliar con el Señor. Con el Señor y con los que están alrededor nuestro. La reconciliación, al igual que el perdón, es hermosa para el corazón. Y el Señor obra detrás de la reconciliación. Y me encantó esto que dice que el Señor nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto, cuando entendemos esto, toma realmente peso. Nos encargó a nosotros, dice la palabra. Es como que yo te diga, te encargo tal cosa, te lo pido por favor. Te encargo esto, mira acá dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si nosotros nunca hablamos de la reconciliación con nadie, ni con nosotros mismos, no estamos cumpliendo un encargo del Señor. Nosotros como hijos del Señor estamos encargados de esto. Y encima más adelante dice que somos embajadores del nombre de Cristo. Acá dice, así que, en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Yo creo que el Señor en los últimos tiempos quiere traer un espíritu de reconciliación.
Pero ¿cómo va a derramar un espíritu de reconciliación si en la obra del ministerio no está el mensaje? Yo creo que el Señor tiene que reconciliar al pueblo que todavía está lejos de Él para prepararlo para su venida. Dice la palabra del Señor que uno que predicaba acerca de esto era Juan el Bautista. Del arrepentimiento de pecados y de la reconciliación predicaba él. Y él preparó el camino para el Señor. Y lo mismo debe hacer la iglesia en los últimos tiempos. Ir predicando que la gente se reconcilie con el Señor porque Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a volver a Efesios capítulo 4, verso 12. Y vamos a ver el tercer punto del verso de este capítulo clave del día de hoy, que es Efesios capítulo 4. Vimos que el Señor moldea con su mano, con sus siervos, a la iglesia, a Eva. Dice, a fin de equipar primeramente completamente a los santos. Vimos para qué, para la obra del ministerio, y por tercero, vemos que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a segunda de Corintios 11:2. Vimos que en Génesis, cuando Eva estaba completa, estaba hecha, estaba formada, fue entregada a Adán. Por eso, los ministerios primarios deben trabajar en la edificación de la iglesia para perfeccionarla y presentarla a la novia como virgen pura al Señor. Por eso vemos el proceso del Señor. El Señor, primero, dijimos que quiere trabajar con nosotros, que nos quiere perfeccionar, luego que estemos aptos para la obra del ministerio, y tercero, nos quiere terminar de edificar, terminar de moldear, como lo hizo con Eva. Pero en este caso, para el postrer Adán, no para Adán que no supo acompañar a su mujer, sino que cayó con ella. Sino que el postrer Adán dice que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, así como con Eva nos dejamos moldear por nuestro Dios, vamos a estar en un momento aptos para la edificación de ese cuerpo, porque no es solo uno el que se salva, somos todos los que nos vamos a salvar. La salvación es personal, pero hay una salvación de la novia, de Eva, de la iglesia, en la cual nosotros entramos. Todos nosotros tenemos que, decía la palabra en Efesios, llegar a la unidad de la fe. Debemos de ser perfeccionados juntamente también. Y muchas veces nos pasa que vemos que un hermano es más perfeccionado que uno y otro menos, pero dice que el Señor va tratando con cada uno a su tiempo. Pero el plan del Señor es que todos nos presentemos delante del Señor con cierta estatura, edificados. El Señor nos está edificando, entendamos esto. Es un proceso el que vemos en Efesios 4:12. Y este tercer punto es la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver acá en 2 Corintios 11:2 dice, porque los celo, acá hablaba el apóstol Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es hermosa la palabra del Señor. Y vemos cómo ese es el plan hecho realidad en la Escritura, en la palabra del Señor con nosotros. Y parte de esto lo vemos con el apóstol, ¿no? Que era uno de esos dedos del Señor, de la mano del Señor, era un apóstol, que él celaba a su pueblo, celaba a la iglesia, porque sabía que la tenía que presentar virgen y pura al Señor. Y ese tiene que también ser obra del ministerio, obra de aquellos que quieren ser siervos del Señor. Porque vemos en otro capítulo, si no me equivoco, en Gálatas, que habla que el Señor va a presentar a la iglesia a sí mismo. Y habla de una obra del Señor, ¿verdad? Presentándose a la iglesia como una novia pura a sí mismo. Pero acá vemos que también hay parte en los siervos del Señor, porque acá es Pablo
quien debía de presentar a la iglesia. Y la iglesia también tiene su tarea también. Nosotros como partes de la iglesia tenemos también nuestra tarea en prepararnos, muchas gracias, para estar aptos como una virgen pura a nuestro Señor Jesús. Para presentarnos cuando nos toque delante de la presencia del Señor y que hayamos cumplido con esa tarea, ¿verdad? Y que sea efectiva la obra de los ministerios, de aquellos siervos del Señor, de la mano misma del Señor en nosotros. Yo quiero un día llegar a ese momento, al decir, transcurrí mi vida y quise alcanzar esto. Y he llegado, no sé en qué estatura, Dios dirá, pero lo intenté y no me desvié de ese camino. Y yo creo que vamos a tener nuestra recompensa. Vamos al primer punto acerca de la edificación. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Cuando hablamos de edificar, tiene que ser sobre Cristo. No se puede edificar sobre otra cosa que no sea sobre Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. A la hora de edificar, tiene que ser el Señor el centro, tiene que ser el Señor la base. Si nosotros tenemos un pueblo, una iglesia edificada sobre Jesucristo, no va a caer. Va a ser una iglesia que siempre va a estar de pie. Van a venir tormentas, pero siempre va a estar de pie. Y eso pasa con la iglesia y eso pasa con nuestras vidas también. Si nos edificamos sobre el Señor, que Él es la roca, es el fundamento que está puesto, nadie va a poder poner otro fundamento y tiene que estar firme el fundamento. Por eso es importante este proceso. Es importante que comencemos bien de abajo, pero que hagamos las cosas bien como el Señor le agrada. Vamos al segundo punto. También, se edifica sobre apóstoles y profetas. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Atentos con esto. Recién vimos en el primer punto de la edificación que no se puede edificar sobre otra piedra fundamental que no sea Jesucristo. Pero se puede edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice la palabra, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es tremendo este capítulo y estos versículos. El Señor acá nos está hablando de una obra culminada. Si vamos al primer ejemplo de una vasija ya a punto de ser terminada. Nos está hablando de una morada, de ser edificados. Vamos a leerlo nuevamente. A veces hay palabras que si las leemos rápido no entendemos bien, pero tenemos que leerlas con entendimiento. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Nosotros tenemos que ir creciendo como iglesia, como edificio, dice la palabra del Señor. Coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es el plan para Refugio de Paz. Ese es el plan para la iglesia del Señor. Ese es el plan para Ebenecer y para muchas tantas otras casas del Señor. Que juntos vayamos creciendo como un templo santo en el Señor. Y para nosotros mismos también. Porque la palabra del día de hoy nos habla grupal y personalmente. Nosotros dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero si nuestro templo va creciendo torcido, fuera de plomo, se va a derribar. Van a haber grietas. El Señor quiere que vayamos creciendo coordinadamente. Y dice que vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 47 y 48. Dice la palabra del Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Debemos de estar fundados sobre las rocas, con este cimiento. Nuestros cimientos, para poder edificar algo que sea del agrado del Señor y que sea útil para el Señor, tiene que estar edificado sobre Cristo primeramente, sobre apóstoles y profetas, que su base sea Cristo también, y tiene que estar sobre esta roca. Dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante a estas características. Entonces vemos que aquellos que buscan el tener fundamentos firmes en el Señor, en los siervos del Señor que tienen al Señor como fundamento, son aquellos que oyen las palabras del Señor y las hacen. Y es importante esto. Nosotros oímos palabra del Señor o todos los días o días por medio, pero seguido oímos palabra del Señor. Pero no tiene ningún sentido si esa palabra no la oímos y no la hacemos. Las palabras que oímos tenemos que llevarlas en práctica también. ¿Qué se necesita para edificar? Cuando nosotros queremos edificar una casa, ¿qué necesitamos? Necesitamos materiales, necesitamos herramientas. Porque sin herramientas no podemos edificar nada. Y si hablamos de edificar en la obra del Señor y de moldear, el Señor utiliza también herramientas. Y algunas herramientas con las que el Señor edifica a la iglesia son, por ejemplo, la autoridad. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 8, lo vemos. El pueblo debe reconocer paternidad, debe reconocer autoridad del ministro del Señor, porque si no, no puede ser edificado. De lo contrario, se van a oponer al trabajo del Señor. 2 de Corintios 10:8 dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, está hablando el apóstol Pablo, la cual el Señor nos dio para edificación, dice, y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, dice la palabra. Acá vemos cómo es necesario que una de las herramientas que estén dispuestas para que el Señor edifique a su pueblo tiene que ser la autoridad en un ministro del Señor. Nosotros hoy estamos siendo edificados, estamos siendo discipulados, y tenemos que entender primeramente el principio de la autoridad y del respeto a la autoridad, porque luego nos va a tocar a nosotros también tener autoridad de parte del Señor, no de parte de humanos, de personas. La autoridad de la cual estamos hablando es autoridad de parte del Señor, y el apóstol Pablo lo decía. Yo tengo hasta para gloriarme autoridad, pero dice que nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, dice. No es autoridad para hacer y deshacer como que queremos en el camino del Señor. El Señor nos edifica con siervos que tengan autoridad, pero que la autoridad sea para edificación. Cuando vos veas a alguien que tiene autoridad, pero autoridad que no sea para edificación, sino para destrucción, ahí no está edificando el Señor. Esto es una clave importante. La autoridad es una herramienta muy útil. Y sin autoridad no hay respeto, sin autoridad no hay edificación. Alguien que no respeta en una obra. Cuando nosotros trabajamos, a mí me tocó, yo más chico trabajaba de peón de albañil. Si vos no respetás a tu capitán, sería a tu jefe,
si no hay respeto, la obra no va a funcionar. Porque hay órdenes. Y muchas veces el cristiano recibe órdenes de parte del pastor, de parte de los siervos del Señor, y si no acatamos a esa autoridad y nos rebelamos a la autoridad de los siervos del Señor, no se cumple con el plan del Señor. Y yo creo que esto es lamentable y que no tiene que pasar en la casa del Señor. Tenemos que respetar autoridades puestas por el Señor, porque son puestas por el Señor. Otra herramienta la encontramos en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, que es el amor. Decís, wow, por fin una buena, ¿no? El amor sí, nos gusta. La autoridad no. Pero todo es lindo en la palabra del Señor. Muchas veces tenemos conceptos erróneos de las palabras. 1 Corintios 1, 8 dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento que emanece, pero el amor edifica. Y acá vemos, claro, que para edificar necesitamos amor. Y muchas veces malinterpretamos también, va de la mano con la otra herramienta. Muchas herramientas van de la mano cuando nosotros trabajamos. ¿Para qué queremos un clavo si no tenemos un martillo? Entonces, ¿para qué queremos autoridad si no tenemos amor? Yo creo que la autoridad es ejercida con amor y debe de ser ejercida con amor. Si no, no se puede edificar. Sin amor, las cosas del Señor no funcionan. Y sin amor, en la obra del Señor tampoco funcionan las cosas. Las cosas que hagamos, pidámosle al Señor que las hagamos con amor. Muchas veces, nosotros que nos consideramos obreros del Señor, que asistimos seguido a la casa del Señor, que estamos involucrados en la obra del Señor, quizás haya días que se nos haga pesada la tarea en la obra del Señor, en la casa del Señor. Pero pidámosle al Señor que ponga amor, que nunca hagamos las cosas con desgano, que nunca hagamos las cosas sin amor, porque el Señor nos está viendo. Qué lindo que es cuando alguien ve, por ejemplo, a su mujer en el hogar haciendo las cosas con amor. Y es el mismo ejemplo que utiliza la palabra del Señor. Dice que el Señor ve a la iglesia como a una esposa. Y qué lindo es ver a una esposa haciendo las cosas con amor. Y no cocinando así, todo enojada, ¿no? Y tirándote el plato de comida, toma, ahí tenés para comer. O lavando la ropa mal. Ojo, nosotros también podemos hacer esas cosas, no nos hagamos. Pero es lindo ver que las mujeres hagan las cosas con amor. Es lindo que el Señor nos vea a nosotros como una mujer enamorada, haciendo las cosas por amor. Es importante esto. Pidámosle al Señor que ponga amor en nuestro corazón. Para ir terminando, quiero ver algunas herramientas más que tenemos. En 1 Corintios capítulo 14, verso 12, vemos que los dones espirituales también son herramientas. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y esto es importante, que todo don del Señor que esté en nuestro corazón sea para la edificación de la iglesia. El Señor quiere edificar, no quiere destruir. Que todo don que nosotros tengamos, que todo lo que hagamos bien, sea para el Señor. No mezquinemos los dones, ni tampoco los usemos para otra cosa, sino que sean para la edificación de la iglesia. Ah, no, porque yo soy un crack tocando la guitarra, pero lo uso solo para hacer videos para Reels o Instagram. O toco en una banda secular o toco en una banda cristiana, pero no, nosotros en la alabanza, en la adoración, no. Yo me gasto cantando en la alabanza, no. Gasto mi garganta, no. La palabra del Señor nos enseña que anhelemos dones espirituales y que procuremos abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El Señor nos regaló dones a todos. Si hoy estás leyendo esta palabra, escuchando esta palabra y decís, yo no tengo ningún don. El Señor me hizo base, el pack 1 me hizo a mí. Como los Volkswagen, pack 1. No tengo levantavidrio, no tengo nada. Pero no, el Señor a todos
nos puso dones espirituales, pero muchos dones están apagados y el Señor quiere avivar dones en estos tiempos. El Señor quiere que haya dones y que abunden esos dones. Acá dice que abundemos, procuremos abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Dones pueden haber muchos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, pero en el verso 3 nos habla del profetizar. Y el profetizar es un don hermoso, pero no es para que vayamos y le profeticemos a todo el mundo y no. Profeticemos para que la iglesia sea edificada. 1 Corintios capítulo 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y qué don tan hermoso este, anhelémoslo. Vemos como en la casa del Señor de a poquito va fluyendo este mover, van fluyendo estos dones. Y no nos quedemos con esto de decir, bueno, el Señor utiliza a tal y a tal para esto. No, el Señor nos puede utilizar a todos para profetizar. El Señor nos puede utilizar, somos vasos en sus manos, siempre que esté esto en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que el rey Saúl en un momento iba caminando y se encontró con una compañía de profetas que estaban profetizando y él mismo fue tocado por el Espíritu Santo y cayó en tierra y empezó a profetizar también. El Señor puede utilizar a cualquiera que se deje utilizar, pero es importante que lo anhelemos y que entendamos que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No habla para otro tipo de cuestiones. Cuando escuchamos profecías que están alejadas de la palabra o alejados de la edificación, de la exhortación o de la consolación, ahí no está un don espiritual genuino. Entonces, tengamos en cuenta esto. Tiene que, en 1 Corintios también, capítulo 14, en el verso 26, tiene que estar en nuestro corazón el don de salmear. Me encanta esta palabra y lo dice acá. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y acá vemos un conjunto de dones del Señor. Vemos enseñanza, vemos un montón de cosas que tienen que haber en nosotros. Yo no sé, pero con palabras como esta en mi corazón se llena de ganas de crecer y de seguir escudriñando para alcanzar esta estatura, para hacer de edificación a otros, para hacer de edificación a mí mismo. El Señor quiere que abunden dones en su casa para una correcta edificación de su pueblo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? ¿Qué hay cuando nosotros nos reunimos? Nos tenemos que hacer esta pregunta. Cuando nos reunimos, o si vamos a otra casa, a otra iglesia, cuando nos reunimos, ¿qué hay en las reuniones? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Pidámosle al Señor que nos toque, que nos llene de revelación, que nos llene de doctrina, que nos llene de palabra, que nos llene de lenguas suyas. Dice la palabra que el hablar en lenguas también se edifica a uno mismo también y edifica a la congregación. Cuando nos reunimos, busquemos esto. Conclusión, para que entendamos. Invito a mi hermana que se acerque al teclado. El Señor nos quiere moldear, así como en el principio lo hizo con Eva, pero el enemigo se metió en el medio, no quiere que pase lo mismo con nosotros. Por eso el Señor nos está moldeando, utiliza a siervos suyos. Y para moldear, para trabajar con sus siervos, necesita más siervos. Y necesita más siervos que cumplan con los requisitos que la palabra del Señor, que el Señor extiende para nosotros. El Señor nos quiere equipar para la obra, nos quiere equipar para edificar. Y nosotros hoy que estamos acá queriendo ser discipulados, ¿qué mejor que una palabra como esta? El Señor, vamos a leer desde el verso 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y más adelante dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El Señor nos quiere edificar y que lleguemos a verlo a Él, que lo veamos cara a cara. Te invito a que te pongas de pie y que al verlo cara a cara al Señor nos encontremos como esa vasija edificada y moldeada por el Señor y que no se dejó engañar por la serpiente. El apóstol Pablo temía que la serpiente engañe a la iglesia en los comienzos de la iglesia. Y nosotros estamos viviendo los tiempos finales de la iglesia y el enemigo quiere seguir engañando más que nunca para llevarse consigo a mucha más gente. Pero el Señor quiere que nos presentemos delante de su presencia cuando venga por su iglesia y que seamos edificados y que seamos edificadores y edificadores correctos. Para terminar, en Jeremías capítulo 18, versos 5 y 6 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. En esta hora, Señor amado, queremos decirte, Señor, gracias primeramente por tu palabra, Señor. Y queremos predisponer nuestro corazón, Señor, para que moldees nuestras vidas conforme a tu agrado, Señor amado. Que seamos como barro en las manos del alfarero, Señor. Te pedimos que primeramente, Señor, edifiques nuestro corazón, Señor. Que pongas santidad, que pongas temor de Jehová en nuestro corazón. Te pedimos, Señor amado, que pongas humildad en nuestro corazón, Señor amado, para poder ser tratados por tu mano, Señor amado. Nos queremos encomendar en tus manos, Señor, y también, Señor, serte útiles para tu obra, Señor. Queremos serte útiles, Señor, y queremos ser edificados correctamente y ayudar a ser edificados a otros también, Señor. Y vemos en tu palabra, Señor, cómo es la forma correcta de hacerlo, y te damos gracias por hablarnos en esta hora, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado, por toda falla que hemos cometido hasta ahora, Señor. Y en el día de hoy te pedimos perdón y te pedimos que borres cada uno de los pecados y de las faltas que hemos cometido consciente o inconscientemente. Y te pedimos, Señor, que continúes la buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros, Señor amado. Te pedimos perdón por ponerle estorbos, por ponerle palos en la rueda a la obra que comenzaste con nosotros, y te pedimos que nos deshagas y que nos hagas nuevamente, Padre amado. Queremos ser vasijas útiles para el alfarero. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.